El pueblo que desapareció por completo. Historia escrita por Álvaro Ramos. Llevaba unos 3 meses con un bloqueo creativo que no me permitía hacer nada. Estaba reciclando trabajos anteriores con tal de cumplir con mis encargos. Trabajaba para una revista en el tiempo en el que la gente compraba revistas. Ese tiempo en el que esperábamos en que saliera el número nuevo y íbamos directamente a comprarlo. Me voy a escuchar muy anticuado, pero creo que eran tiempos mejores. Al menos sentías esa sensación de pertenencia cuando abrías el lugar donde guardabas todos esos números de años pasados para revisar temas y tomar ideas. Fue revisando mi archivo de revistas viejas cuando leí un artículo del que extrañamente nunca había escuchado. La fecha de publicación era de 1989. Y el artículo hablaba sobre un evento como algo que había pasado varios años antes. Cómo desaparece un pueblo entero sin dejar rastro. Era el título del artículo. Elías Tinajero, el nombre del autor. El pueblo de Santa Catalina, ubicado en el sureste mexicano, era una comunidad de unos 250 habitantes, casi todos dedicados al negocio del corte y la caña. Pequeñas casas de adobe con techos de palma y algunos los más adelantados comenzaron a usar techos de lámina, ya que había inclementes tormentas que se suscitaban durante esas épocas. Según el relato de Elías, una noche todo el pueblo desapareció. Hombres, mujeres, niños, niñas, todo por igual. Las casas quedaron abandonadas con las pocas pertenencias que tenían estas familias. Incluso las mascotas y animales de granja que criaban en sus traspatios quedaron a la deriva. ¿La razón? Nadie la sabe. Pero cuando yo leí dicho artículo habían pasado unos 40 años. Sentía un deseo enorme por conocer más sobre este lugar. Había despertado mi curiosidad y mis ganas de investigar. La desaparición del pueblo de Santa Catalina iba a ser la excusa perfecta para alejarme de una vez por todas de este bloqueo mental que venía sumergido. Fue por esas ganas de revivir aquella historia que me obsesioné con el tema. Comencé a buscar todo lo referente a ese lugar, pero es imposible ubicarlo en un mapa. Usar artefactos tecnológicos no lo hace más sencillo, pues el artículo de Elías no daba su ubicación exacta y en el sureste mexicano deben existir más de 30 pueblos con el mismo nombre. Y vaya que ninguno parecía estar abandonado. Estaba dando vueltas en un laberinto de desinformación hasta que se me ocurrió algo que debía haber hecho desde un principio. Buscar al autor del artículo y rezar porque siguiera vivo y quisiera hablar conmigo. Elías vivía y no puedo decir que también lo hacía, pero al menos estaba vivo y podía recibir visitas. El problema iba a sacarle información porque a pesar de sus 80 años y padeciendo Alzheimer, el hombre ya no recordaba muchas cosas de su vida. Si con dificultades recordaba el nombre de sus familiares, sería muy difícil que recordara un viejo artículo que había escrito años atrás. Me dirigí al asilo con una mezcla de excitación y aprensión. Sabía que este podría ser el paso clave en mi investigación sobre Santa Catalina. Cuando llegué, una enfermera me siguió por los pasillos hasta la habitación de Elías Tinajero, el gran culpable de esta obsesión que traía. El sonido de los tacones de la enfermera resonaban en el corredor vacío, aumentando la sensación de aislamiento y soledad en la que me daba la sensación de miedo, pero no hacia lo desconocido, sino hacia el futuro. Como alguien que en su momento era un periodista tan apasionado, con tantas ganas de mostrar al mundo aquellas situaciones, había terminado de esta manera. Señor Elías, tiene una visita. Adelante. La habitación de Elías estaba iluminada tenuemente, y los pocos muebles que había parecían antiguos y gastados. En una silla junto a la ventana, Elías Tinajero se encontraba sentado mirando fijamente al exterior. Sus ojos parecían ver más allá de lo visible, como si estuviera atrapado en un recuerdo distante. Señor Tinajero, soy Daniel Carmona. Soy periodista y estoy investigando sobre Santa Catalina. Recuerda, usted escribió una nota en una revista hace más de 30 años. Santa Catalina, la monja, busca un eclesiástico. Yo ni siquiera creo en la religión. Hace mucho que descubrí que Dios no existe.
Mírame, parezco a alguien que es hijo de Dios. No, no es la monja, es el pueblo. Usted escribió una historia sobre un pueblo donde todos sus habitantes desaparecieron. Quiero saber qué sucedió realmente. ¿Cómo desaparecieron todos los habitantes de la noche a la mañana? Elías solamente lo miró fijamente y volteó la cara sin decir nada. Por favor, señor Elías, yo soy periodista como usted. Leo sus artículos desde que era niño. Estoy pasando por un momento difícil en mi vida y no tengo nada sobre qué escribir. Por eso quiero revivir la historia de Santa Catalina. Quiero que esa historia me regrese las ganas de volver a escribir. El anciano, que no quitaba la mirada de la ventana, se quedó callado como una momia, con esa mirada sin expresión y sus dedos temblando. Daniel guardó su libreta y se levantó de la silla, reclamándose por haber viajado tanto para ver a un anciano que ni siquiera sabía cómo se llamaba. Se sentía avergonzado, enojado y bastante decepcionado. Le había dedicado demasiado tiempo a algo que no iba a dejarle una sola palabra para su artículo. Ni modo, tendré que hacer otra historia de relleno, se dijo mientras se disponía a salir de la habitación. Esa noche, nadie debería revivir esa noche. No hay nada más que dolor y oscuridad en esos recuerdos, dijo mientras su respiración se agitaba visiblemente. Por favor, señor tinajero, la verdad debe conocerse. Ayúdeme a entender cómo empezar la historia. Ayúdeme a llegar a Santa Catalina. Elías suspiró profundamente y su cuerpo temblaba ligeramente. Parecía debatirse internamente entre contar la historia o mantener el silencio. Además que tenía que hacerlo rápido. Ese momento de lucidez no duraría para siempre. Todo comenzó con un hombre, un extraño que llegó al pueblo. Se aprovechó de la necesidad de esa gente. Les prometió prosperidad y riqueza a cambio de algo que no comprendían hasta que fue demasiado tarde. Un hombre. ¿Quién era ese hombre? Un hombre sin nombre, pero no era un hombre común. Traía consigo oscuridad, una oscuridad que se apoderó de la gente del pueblo. Convenció al consejo del pueblo de realizar un ritual prohibido. ¿Qué tipo de ritual? Un pacto con una entidad antigua, una fuerza maligna. No era el diablo, eso seguro. Era algo más, algo que ha habitado en esa zona desde la misma creación. En su forma humana prometió prosperidad a cambio de lealtad y de seguir todos los mandatos que él les diera. Los ancianos del pueblo aceptaron, cegados por la codicia. Una noche todo cambió. Primero comenzaron con cosas inofensivas como plantarse ante los patrones. Después las órdenes de este hombre eran más agresivas, como quemar plantíos de caña completos. En un momento comenzaron los asesinatos. Daniel notó que Elías comenzaba a llorar silenciosamente. Era evidente que habían detalles de la historia que lo atormentaban. ¿Usted cómo sabe todo eso? ¿Usted estaba ahí? No. Cuando los rumores llegaron varias horas después, la gente comenzó a decir que algo estaba pasando en Santa Catalina. Hablaba de muerte, de sangre, de asesinatos. Yo fui de inmediato a buscar a mi padre y cuando llegué me encontré en medio de un pueblo vacío. Todos se habían ido. Habían dejado todo atrás y no habían dejado rastro de su destino. El único cuerpo que permaneció ahí no era del pueblo, pero iba muy seguido para allá. ¿Cómo puedo llegar a Santa Catalina? ¿A dónde? Al pueblo de Santa Catalina. La monja era italiana. A Italia se llega por el tren desde Suiza. En ese momento Elías comenzó a desvariar. Había perdido ese momento de lucidez y había olvidado quién era Daniel y qué hacía ahí. Gracias, señor tinajero. Con esto es suficiente. Prometo que la verdad se va a conocer, dijo antes de salir mientras vi a aquel hombre hablar sobre Italia. Al salir, la enfermera que me llevó se acercó a despedirme. Ella se disculpó por Elías, ya que su enfermedad lo había vuelto una persona que podía ser difícil de sobrellevar. De hecho, me dijo que su sobrina es la única persona con la que parece hablar más tiempo. Es como si las cosas que ella le trae lo hicieran permanecer más tiempo enfocado.
Por supuesto que la convencí de que me dijera cómo encontrar a Rebeca, la sobrina de Elías. Me interesaba saber cómo estaba conectado con este pueblo y por qué su historia se había tornado tan personal. Por suerte para mí, Rebeca vivía en una ciudad a unos 40 minutos de distancia, lo que me permitía visitarla sin desviarme mucho de mi camino. Rebeca era una mujer de unos 40 años, guapa y con una energía que no la hacía aparentar de su edad. Era muy amable y estaba orgullosa del trabajo de su tío. Ella también se dedicaba a escribir, aunque diferentes cosas, pero siempre motivada por el trabajo y dedicación de Elías tinajero. Pero aquella amabilidad y esas sonrisas se esfumaron cuando les conté mis verdaderas intenciones y la visita que horas antes le había hecho su tío. Por lo que me dijo, el tema de Santa Catalina era algo muy doloroso para Elías. Era algo de lo que hablaba muy poco, pero que en una ocasión antes de ser internado en ese asilo, él mismo le dejó un mapa dibujado a mano y una serie de fotografías y recortes de periódicos. En estos hablaba sobre la desaparición de esa gente. Al parecer fue algo sumamente horrible. Empezó a hablar Rebeca. Nadie dejó un rastro, ni siquiera una despedida. Simplemente desaparecieron de la faz de la tierra. Ella muy amablemente accedió a mostrarme el mapa y pude ver algunas fotografías donde se veía a la gente del pueblo haciendo labores cotidianas. Pero con la condición de que después de ver eso me fuera y no volviera a hablar con su tío y me olvidara por completo del artículo que quería escribir. Evidentemente intenté persuadirla de lo contrario, y nos enfrascamos en una discusión sobre la verdad y el dolor, hasta que de pronto recibí una llamada del asilo. Elías no estaba. Al revisar la única cámara de seguridad vieron que salió caminando vestido de enfermero. Va para allá, dijo Rebeca. A Santa Catalina. Sí, ¿qué fue lo que le dijiste? Solamente le dije que quería que se supiera la verdad. El viaje al lugar nos tomó un par de horas manejando. La desesperación de Rebeca por llegar a ese lugar era enorme. De alguna manera sabía que ahí lo encontraría. Era como si no fuera la primera vez que pasara aquello. Aún recuerdo bien la última parte del camino. Cruzamos un puente de metal para llegar a la ciudad de Matías Carranza, lugar donde había un ingenio cañero que mantenía casi toda la región. El olor a caña y azúcar envolvía el ambiente. La humedad y el calor eran una combinación terrible. Era como si al llegar ahí el tiempo se hubiera detenido en 1980. Todo se veía viejo y desgastado. Los autos, las calles, los negocios. Incluso la gente parecía estar atrapada en ese tiempo. Según el mapa y lo que recuerdo de la última vez que vine, tenemos que llegar a un campo de fútbol. Después tomar una vereda angosta hacia el sur. Aquella vez dejé el auto donde se corta el camino y avancé a pie por una hora hasta que llegué a lo que alguna vez fue Santa Catalina. ¿Y crees que ese camino siga cerrado? No creo que sea buena idea caminar de noche por aquí. ¿Tiene miedo? Un poco. Nunca he estado en un lugar donde todos desaparecieron de la noche a la mañana sin dejar rastro. Y si eso que se los llevó sigue aquí. Vimos el campo de fútbol y de inmediato Rebeca recordó el camino. Efectivamente era bastante angosto. De un lado caña y del otro cercas viejas que indicaban que estos terrenos tenían dueños. En auto fueron casi 30 minutos hasta que llegamos al lugar. Era justo como me lo imaginaba. El paso del tiempo había hecho mella en las estructuras de adobe a punto de que algunas de las casas originales ahora estén en montículos de piedra y tierra. Si no ha llegado pronto lo hará. No sé cómo lo hace, pero siempre termina llegando a este lugar. Y lo logra sin tener dinero y cargando con una enfermedad tan destructiva como esa. Aquella vez llegó buscando a su papá. Estaba completamente fuera de sí. Lo tuve que sedar con una inyección porque estaba como loco intentando hablar con su padre. El estar en medio de la nada entre una total oscuridad no era lo que yo esperaba cuando pensé en investigar aquello, y menos teniendo en cuenta de que algunas de las casas estaban marcadas con símbolos que parecían ser satánicos.
Rebeca me confesó que ella nunca supo la verdad sobre ese lugar, que únicamente sabía que la gente había desaparecido, pero nunca la razón o la consecuencia, hasta que alguien nos interrumpió. Un policía vestido de verde salió de la sombra de una de las casas. Se presentó como el oficial Joaquín Juárez, quien pertenecía a la corporación municipal y le tocaba vigilar Santa Catalina. Para mí era muy raro, pues no había nada que vigilar en un pueblo fantasma, aparte de que estaba casi desaparecido por la naturaleza. Pero este hombre nos insistía en que nos pusiéramos a salvo antes de que algo malo nos ocurriera. ¿Algo malo? ¿Cómo qué? Le pregunté, pero no me quiso responder. Su único interés era que saliéramos de ahí antes de que los lugareños nos hicieran daño. No sabía si ese tipo era realmente un policía o un loco drogado. Tal vez nos había seguido y estaba diciendo puros disparates. Pero por precaución nos mantuvimos alerta y alejados hasta que el horror comenzó. Voces, muchas voces comenzaron a escucharse. Cantaban algo, pero no en un idioma conocido. Se podía escuchar los pasos de una multitud que se acercaba a nosotros. Podíamos escuchar los gritos desesperados de personas que clamaban por su vida, pero no veíamos nada. Queríamos correr, pero no teníamos a dónde. Queríamos gritar, pero el miedo no nos lo permitía, ya que el policía extraño había desaparecido cuando los sucesos paranormales comenzaron a ocurrir. De pronto lo que comenzó como simples ruidos y gritos comenzó a tomar forma. Así aparecieron las sombras. Eran sombras de decenas de personas que parecían estar aglomeradas en un mismo sitio. No se podían ver los cuerpos, pero sí las sombras, lo que hacía que todo fuera todavía más raro. Fue de esa misma manera que una sombra diferente comenzó a manifestarse. Esta sombra no se reflejaba en el piso de tierra o en las paredes. Lo hacía en el aire, como de manera tridimensional, y parecía controlar a las demás. Su enorme tamaño, esa espalda ancha y extremidades largas tomaban forma de a poco, mientras que las demás sombras no dejaban de murmurar y elevar cánticos al unísono. A nosotros no nos quedó más que correr y escondernos detrás de una de las ruinas que aún se mantenían de pie. La única forma de salir de Santa Catalina era por donde entramos. Correr hacia la vegetación era una apuesta muy arriesgada, pues no sabíamos de los peligros que escondía la oscuridad. Mi corazón palpitaba demasiado rápido, la presión la tenía por las nubes. Me sentía mareado y una sensación de hormigueo invadía mis manos. Realmente sentía que me iba a desmayar. Así que hice lo que hacía cuando era niño y tenía miedo. Me puse a rezar y de pronto una voz conocida dijo: «Aquí no está Dios, y por más que grites no te va a escuchar». Elías había llegado justo como su sobrina Rebeca lo había dicho. El hombre parecía estar muy consciente de lo que decía a diferencia de su actitud por la tarde. «Tenemos que movernos de aquí. Estas almas van a ser liberadas y no podemos estar en su camino». «¿Liberadas?» «Sí, vamos para la antigua capilla. Ahí sí podemos hablar». Al fondo de lo que alguna vez fue un pueblo había una pequeña capilla que se había logrado mantener al pie después de tantos años. Allí ocurrieron los macabros hechos que originaron la leyenda de su lugar olvidado. Según el relato de Elías, el forastero que llegó a hacerse del control del pueblo no era precisamente alguien nuevo. Era una entidad atemporal que habitaba en la zona desde el inicio de los tiempos. Una entidad que no entiende el mundo como nosotros. No conoce el bien o el mal, y por lo tanto sus acciones no consisten en hacer un juicio. Su manera de control es por medio de la supervivencia, por medio de la mentira y del engaño. Sus investigaciones lo habían llevado a creer que el lugar donde se fundó el pueblo fue en su momento un espacio sagrado para culturas antiguas. Cuando los primeros pobladores llegaron, se deshicieron de las rocas que tenían grabados prehispánicos, así como de figuras ceremoniales que se encontraban mientras cavaban en la tierra. Según ellos, todo aquello era simbolismo de muerte y de hambruna. Los fundadores de Santa Catalina, si bien todos eran pobres y habían llegado en búsqueda de sustento para comer, no se sentían del todo marginales.
Su color de piel y complexión física los diferenciaba de la gente de los pueblos cercanos. Hasta cierto punto los hacía sentir superiores a pesar de que vivieran en condiciones miserables. Aquel del templo, las raíces prehispánicas de la zona, fue el primer indicio de que ese pueblo estaba destinado a ser parte del ritual de lo que ellos conocían como Legna Sur, el líder de la comunidad. Legna Surk no era nadie y al mismo tiempo era todo. Él había formado un consejo de personas que controlaban a los demás. Cumplía lo que prometía y eso hizo ganarse la confianza y el respeto de todos. Se lo pasaba hablando de riquezas y prosperidad para ellos, y de a poco les daba probadas de su poder de convencimiento. Lo primero que pidió a cambio fue que se deshicieran de su religión y que lo siguieran a él como su único pastor. La gente lo aceptó a cambio de algunas cuantas mejoras. Lo siguiente fue que conformó un grupo de hombres jóvenes a un servicio para cometer todo tipo de actos viles. Esto era con la intención de mandar un claro mensaje. Santa Catalina tenía dueño y pronto se apoderaría de los demás pueblos. Todo el pueblo se había metido en los asuntos de su líder, incluidos los niños. Todos habían sido parte de actos crueles y delitos en la zona. Sin saberlo, todos habían sido condenados. Sus almas ahora le pertenecían a él y solamente quedaba una cosa para formalizar aquel contrato. Aún quedaba un último engaño. Era una noche sin luna cuando el consejo del pueblo se reunió en la antigua iglesia. Comenzó Elías. La campana rota resonaba con un eco siniestro. Mientras tanto los habitantes se acercaban con cautela, susurrando entre ellos. El extraño estaba ahí, esperando junto al altar y su presencia parecía absorber la luz y el calor de la habitación. El extraño, con una voz profunda y seductora, les dijo: «Esta noche, queridos amigos, traeremos una nueva era de prosperidad a nuestro pueblo. Todo lo que se requiere es un pequeño sacrificio». Su voz era diferente y su mirada también. Además, la actitud de su grupo de choque era hostil. Era como si estuvieran preparándose para algo. Fue uno de los más ancianos y miembros de su consejo que lo cuestionó. ¿Estás seguro que esto es necesario? ¿De qué tipo de sacrificio estamos hablando? El extraño sonriendo dijo: «No se preocupen, no será doloroso. Simplemente deben entregarme una parte de sus almas. A cambio van a tener toda la riqueza, salud y felicidad». Los miembros del consejo intercambiaron miradas nerviosas, pero la codicia y la desesperación le nublaban el juicio. Asintieron lentamente y el extraño comenzó a recitar palabras en una lengua antigua y olvidada. Por más que hubo un intento de advertirles, esa gente no parecía escuchar. Estaban tan enfocados en obtener lo prometido que no parecían entender qué era lo que tenían que entregar a cambio. Legna Sur levantó las manos y una energía oscura empezó a envolver a la iglesia. Las velas negras chisporroteaban y la temperatura bajó drásticamente. El aire se llenó de un hedor a azufre y putrefacción. Todo mientras ese extraño hacía una invocación a algo llamado Señor del Abismo. A él estaba ofreciendo las almas y pedía a cambio ciertos favores. De pronto un portal oscuro se abrió sobre el altar, dejando escapar una vorágine de sombras y susurros. De él emergió una figura indescriptible, una entidad hecha de pura oscuridad y malevolencia. Los ojos de los presentes se agrandaron de horror, pero ya era demasiado tarde. El Señor del Abismo y Legna Sur estaban haciéndose uno mismo, dando paso a la entidad de gran tamaño y extremidades alargadas que habían visto minutos antes. Esa nueva entidad extendió sus manos espectrales, y una sombra se deslizó por el suelo. Envolvió a cada uno de los presentes, que gritaban mientras sus cuerpos se contorsionaban y sus almas eran arrancadas lentamente. Se podía ver cómo el alma de cada uno era succionada por aquella criatura, dejando sus cuerpos vacíos y sin vida. El aire se llenaba de gritos y ecos de agonía que sufrían aquellas personas al ser absorbidas para siempre. Al día siguiente, cuando el sol finalmente se alzó, no quedaba nadie en el pueblo. Solo un cuerpo tendido en el piso e incapaz de contar su verdad.
Puedo preguntar cómo es que sabe todo esto. ¿Acaso estuviste ahí? Preguntó Daniel. No, fui yo. Yo estuve presente. Todo lo que ahora saben yo lo viví. Era el policía que de alguna manera había desaparecido minutos antes. Había estado escuchando la historia atentamente sin decir nada. Al ver a Elías ambos se dieron un largo abrazo. Tenía algunos meses sobre la pista de los delincuentes que atacaban los pueblos vecinos, así como de los asesinos de uno de los pueblos socios del ingenio cañero. Todas las pistas me llevaron a Santa Catalina, por lo que desde que el gobierno estatal se tomó la decisión de supervisar el pueblo mediante rondines, yo era el más interesado en el tema. Los rumores de cosas extrañas pasaban en este lugar solamente hacían que yo quisiera llegar hasta el fondo, pero jamás me imaginé que estaba detrás de la pista de algo que salía completamente de mi comprensión. Cuando el ritual comenzó, yo quise detenerlo, pero varios miembros de la comunidad me detuvieron. En un principio pensé que lo hacían para evitar que los detuviera, pero de inmediato vi que lo hacían para protegerme. Querían que me fuera de ahí para buscar ayuda. Legna Sur se había vuelto loco y había hecho su propio pacto para entregar a todo el pueblo. Lo único que pedía a cambio era el poder de controlar a todas las almas que había absorbido en los últimos siglos. Y aquella entidad oscura llamada el Señor del Abismo se lo había concedido. Esa noche desaparecieron todos los habitantes de Santa Catalina. Yo los vi ser absorbidos por la oscuridad. Todos estaban clamando por el perdón. Cuando el macabro espectáculo acabó, yo era el único ahí parado. Hasta que esa entidad se hizo presente, me dijo que la razón por la cual yo no había tenido el mismo destino que los demás era que yo no tenía el alma podrida como ellos. Pero como él no hacía diferencias entre lo bueno y lo malo, de todos modos tenía que asegurarme de que no diría nada y me mató. La revelación de que el hombre nos dejó helados, menos a Elías, que no le había soltado la mano desde que lo había abrazado. Ahí Elías intervino. Cuando llegué por la mañana encontré a mi padre tirado en el suelo con el cuello completamente roto. Esa noche alguien le avisó que en el pueblo algo malo se estaba preparando. Uno de los ancianos del consejo venía teniendo dudas sobre el extraño, pero no se había atrevido a desafiarlo. Ya había dado muestras de su poder y su falta de sensibilidad. Se dice que para dejar en claro su punto, desoyó a un hombre que no quiso entrar a uno de sus grupos cercanos. Esto fue un mensaje de lo que les podía pasar a los demás que le llevaran la contraria. Mi padre fue solo en calidad de inspeccionar, pero nunca se imaginó que iba directamente a su muerte. Decidí interrumpir la historia, pues no cabía en mi cabeza que estábamos en el mismo lugar donde se había realizado el pacto, el mismo que había acabado con el pueblo, y que aparte no nos estuviera pasando nada malo. No tenía sentido. Fue en ese momento que el policía volvió a hablar. Cada tercer viernes del mes esa entidad libera las almas que controla y las deja salir en búsqueda de oscuridad. En los alrededores se le conoce como el viernes de cosecha. Se sabe que habrá muertos y desaparecidos, casi siempre de gente que hace el mal. Pero en algunas ocasiones las víctimas de esas almas perdidas son gente que va de paso y desconoce la leyenda. Yo tengo estas horas para ver a Elías, pero desde que enfermó dejó de venir. Mi alma de alguna manera está atada a este pueblo y a este pedazo de tierra sagrado. A pesar de que no hice nada malo, estoy condenado a no descansar junto con las almas de la gente de Santa Catalina. ¿Cómo pueden ser padre e hijo si uno es Juárez y el otro Tinajero?, preguntó Rebeca. Tomé el apellido de mi madre cuando falleció. Ella fue la única que creyó la historia y no se dejó llevar por los rumores que envolvían a mi padre por la situación del crimen organizado. La gente se encargó de culparlo por todo. Contó una versión de que un grupo armado arrasó con el pueblo en venganza y todo orquestado por la policía local. Me arrepiento de haber firmado ese artículo como tinajero, cuando la historia real es de un Juárez. La melancólica plática fue interrumpida por un fuerte viento. Este hizo que las paredes de la vieja capilla se movieran por un segundo. Es la hora, dijo el policía mientras se acercaba a la puerta, y una vez ahí pude ver cómo del suelo salían aquellas sombras espectrales.
Se colocaban en un círculo danzante por el viento. En el centro del círculo la figura demoníaca de Legnasur que parecía tragarse haciendo que su boca y su garganta tomaran un tamaño impresionante. Se podía sentir la angustia, el dolor, el miedo. Podía escuchar a esas almas clamando por ayuda y no podía hacer nada al respecto. Cuando por fin esa entidad se tragó la última, desapareció frente a nosotros, llevándose consigo también al oficial Joaquín Juárez. Al volver a la ciudad intenté por varias semanas escribir solo lo que viví y sobre la verdadera historia de Santa Catalina. No importaba qué tan fantasiosa se escuchara, pero una llamada me hizo cambiar de parecer. Rebeca se comunicó para darme la mala noticia de que Elías Tinajero, el culpable de mi obsesión por este pueblo desierto, había fallecido de manera natural. Lo había hecho en la cama y quería entregarme algunas cosas que pueden ayudarme con la publicación. Esa caja contenía los recortes y fotografías del lugar, así como pedazos de entrevistas que él había hecho a las autoridades municipales. Por alguna razón Elías no se mostraba insistente en su afán de conseguir la verdad. Era como si en esta entrevista se resignara a escribir solo lo que los demás estaban dispuestos a contar. Entendí que lo que Elías quiso contar no era la verdad, era solamente la existencia y desaparición de esa gente. Quería hacer visible un problema de fondo que ocurre mucho en los pueblos hoy en día. La falta de oportunidades, la falta de seguridad y la falta de un futuro alentador. Esto inevitablemente conduce a las personas a tomar decisiones extremas que no son necesariamente las mejores. Él no quería que el lugar se llenara de curiosos y de aprovechados. Solamente quería llamar la atención de las personas indicadas y yo tenía que respetar aquello. Hoy te escribo esto de manera informal como una historia en la que ustedes decidirán qué creen y qué no. Pero tengan por seguro que Santa Catalina existió. Y que todo lo que vivimos esa noche es cierto. Prefiero que algunos secretos se queden como están en vez de abrir una caja de Pandora que puede ser el final de muchas personas. Me despido de la comunidad esperando que tengan vidas plenas. Y por nada del mundo tengan que caer en las garras de un ser infernal en búsqueda únicamente de un beneficio propio.